Disney, La Bella y la Bestia, Panini 2017, México. Vean nada más esta contraportada, es preciosa, la rosa encantada. Y no se queda atrás la portada, es divina. Encantador álbum de estampas, ni más ni menos. El texto y los detalles parecen estar en dorado y vean nada más este marco tan sencillo y tan elegante, me encanta, y la rosa siempre presente. La parte posterior de la portada es muy sencilla, solo encontramos este diseño que parece papel tapiz, muy bonito, y de forma muy sutil podemos encontrar a los personajes dentro de él. Todo el diseño del álbum está basado en la época en la que se clavó la historia de la película, es precioso. Aquí ya arrancamos con la historia de la película y la verdad es que aquí sí me faltó una estampa del príncipe, del look que tenía al principio. ¡Au! Aquí ya conocemos a Bella. Todas las estampas son imágenes de la película, son súper bonitas, son muy nítidas, tienen mucho color y mucho detalle. Como estas del taller de Maurice, si alcanzan a ver todos sus inventos. Hay muy pocas imágenes de fondo, pero las que hay son muy bonitas. Como esta, podemos apreciar todo a detalle el vestido de Bella. El color de fondo de las páginas va cambiando, depende de la escena que nos va platicando el álbum de la película. Ahora toca el turno de conocer a Gastón y a Le Fou. Este álbum fue víctima de lo que yo le hacía a mis colecciones. Les voy a platicar que esta es la caja de las estampas. Tenía 50 sobres y aquí guardo todas mis repetidas, que son un montón. Esta colección tiene 3 tipos de estampas. La sencilla es esta de marco amarillo o mostaza. Y todas al reverso tienen lo mismo, la rosa, y es bellísima. De hecho hice una manualidad con todas mis repetidas. Al final del video se las muestro. También tiene hologramas completamente lisos, parecen espejos, muy bonitos. Y el tercer tipo de estampas es el que yo creo que son las especiales porque fueron las más difíciles de conseguir. Son estas de marco dorado que parecen brillantina y es que se siente el granito al tacto. Bueno, ahora ya conocen cuál es el color original de los marcos de las estampas. Pues bien, en las páginas donde el espacio para pegar la estampa no tenía el marco del mismo color o parecido al de las estampas, se lo cortaba porque pensaba que generaba demasiado contraste. Actualmente ni de chiste le haría eso a mis colecciones, pero bueno, al final de cuentas se ve bonito. Y continuamos con la historia y déjenles platico una observación muy personal, y es que lo único que no me gustó de la película es que Philippe, el caballo de Bella, no era un percherón, de esa raza de caballos que tienen las patas peludas. No sé si es porque la familia de Bella utilizaba su caballo para trabajo, para carga, o eran humildes, porque sí vemos este tipo de caballos al principio de la película cuando aparece Gastón y Le Fou. Debería de haber un álbum solo de los caballos de las películas de Disney, sería muy interesante, ¿no? Uy, aquí tengo mi paquete de sobres vacíos. Me han dicho que no guarde nada entre los álbumes porque se maltratan, pero me encanta guardarlos así porque se aplanan bien bonito. Los sobres tienen variante de idiomas, tienen 7 en total. Y todos tienen la misma imagen de la portada, pero con un precioso marco dorado. A lo largo de todo el álbum encontramos estos textos bastante discretos donde nos va platicando la historia y en uno que otro incluye citas de los personajes. Y vean nada más el cambio de color, nos platica que estábamos en una escena muy intensa y ahora estamos en una más tranquila. Aquí ya estamos dentro del castillo y podemos super apreciar este estilo rococó francés gracias a que muchas estampas están agrupadas en mosaicos. Es que vean nada más qué bonito. Toda la película tiene una fotografía exquisita, por eso naturalmente todas las estampas son así de bonitas. En estas páginas nos van presentando con estampas los personajes del castillo, pero la imagen que se lleva las palmas es esta del pianito y el taburete, que era el perrito, tiene mucho detalle. Aquí ya llegamos a la mitad del álbum y no van a creer, pero estas hojas
ya se habían desprendido y las pegué con cinta, cosa que después me enteré que no se debe hacer. Si se te rompe un álbum, si se te desprenden las páginas, no le pegues nada, ni modo, así déjalo, porque resulta que cualquier cosa que le pegues se va a hacer feo y se va a maltratar más. La escena se torna dramática y se puede sentir con el color de estas páginas. Este holograma de la rosa es por mucho mi favorito. Este álbum está incompleto, le falta una estampa, esta, la 101, pero nos va muy bien porque así podemos apreciar cómo son los espacios para poner las estampas. Aquí se vuelve otra vez todo más relajado, más tranquilo y podemos ver más espacios a detalle del castillo, como la biblioteca o la habitación de la bestia o el príncipe. Y mientras tanto, en la taberna del pueblo, Gastón está de pésimo humor. Según yo, esta escena debió aparecer antes en el álbum, pero quién sabe por qué la habrán movido. Me encanta que en todo el álbum solo estas dos páginas tengan este color rojo. Y este mosaico está padrísimo porque se alcanza a ver a detalle las pinturas de la taberna. No les hubiera perdonado que no anexaran más imágenes de la biblioteca. Es que vean cuánto detalle. Lo que sí siento es que acá fallaron un poquito porque esas dos estampas son exactamente iguales. Pero bueno, se compensa con estos dos mosaicos que parecen retratos de los protagonistas. Llegamos a mi parte favorita, que es la del baile. Aquí todas las estampas son preciosas, solo que siento que esta del salón lo hubieran hecho más grande para que se vieran todos los detalles. Toda la inspiración en el Palacio de Versalles hubiera estado muy cool, pero no me quejo, todo está bonito, todo está perfecto. No me había dado cuenta, pero en estas imágenes se alcanzan a ver los brillitos de los Swarovskis que traía el vestido. Wow. Ya nos vamos acercando a la parte final y la verdad es que me están haciendo falta muchas escenas, pero yo creo que es para no hacer spoiler. Y hablando de spoiler, si no han visto la película, les recomiendo no ver la última página. Gracias Panini por esas dos estampas. Ian McKellen como Ding Dong y Lumière interpretado por Ewan McGregor. Solo me faltó una estampa de Emma Thompson, la señora Potts, pero yo creo que ya era mucho pedir. Amigos, platíquenme qué les pareció esta colección. Aquí les dejo una playlist de todos los reviews que le hemos hecho a los álbumes de Disney. Échenle un ojo, tal vez haya uno que les pueda gustar. Muchas gracias por ver hasta aquí. Nos vemos en el próximo video. Adiós.